Perfecto. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorderis, que es como una recordación de lo que vimos la clase anterior. Hablamos de qué es Forex, hablamos del mercado de Forex, cómo funciona, qué es el mercado de Forex, viene representado sobre las tasas de cambio también. Vimos la diferencia entre las cuatro bolsas más importantes a nivel mundial con lo que se mueve el mercado de Forex actualmente. También vimos cómo podemos ganar dinero a través del mercado de Forex. ¿Sí? Vimos unos ejemplos como el de finca raíz. Y ahora vamos a entrar a otro tema que es el tema de la historia de Forex. ¿Listo? Me confirman si todo se escucha, si todo se ve bien para poder iniciar. Perfecto. Pues nada, muchachos. Hoy vamos a iniciar con el tema de la historia del Forex. A mí me gusta bastante el tema de historia de Forex porque, no sé, siento que me hace más sabio saber este tipo de cosas, cosas que normalmente la gente no se interesa en saber. A mí sí me gusta bastante, a mí sí me gusta saber del por qué, cómo y cuándo los inicios de ciertas cosas. ¿Sí? Instruirme un poco en esto. Entonces vamos a entrar en el tema de historia del Forex, pero vamos a empezar desde el inicio y vamos a iniciar con el sistema de trading, ¿vale? Mucha gente piensa que el Forex es algo nuevo, que existe hace como unos 20, 30, 50, 100 años por mucho. Realmente esto es muy, pero muy antiguo. Si nos vamos realmente a las épocas de donde se establecieron el tema de intercambios, esto viene desde el tema de la esclavitud, ¿sí? Mucho tiempo atrás viene el tema del mercado. Vamos a ver paso a paso cómo viene evolucionando el tema de los mercados, los intercambios y demás. Entonces vamos a iniciar primero que todo con el sistema de trueque. Fue el primer sistema que hubo a nivel mundial, ¿sí? El sistema de trueque, pues la gente cambiaba bienes por servicios, cosas como ganado, habilidades, talentos, agricultura, incluso gente. Recordemos que en esos tiempos la esclavitud era algo común, era algo muy normal, ¿sí? Con el trueque la gente cambiaba cosas que no necesitaba por cosas que quería. Ejemplo, un cazador le daba 10 conejos al carpintero a cambio de que le arreglara el techo de su casa, ¿sí? Este fue un sistema fácil de establecer, pero tuvo muchísimas dificultades este sistema, ¿sí? Una de estas dificultades fueron que tenían algo que nadie quiere. Ejemplo, usted caza, pero caza zorrillos y lo quiere intercambiar por unas papitas, ¿sí? Por unas legumbres. Es muy difícil que alguien quiera un zorrillo, ¿no? Ya sería alguien específico que de pronto quisiera un zorrillo. Pero si usted caza zorrillos y no tiene cómo hacer un intercambio, pues ya no hay nada, ¿sí? Entonces, ese era un claro ejemplo del tema de intercambios, tener algo que nadie quiere. Acá voy a tocar varias de estas en un solo ejemplo. Caducidad, intercambio justo, almacenamiento y transporte y difícil de pagar la deuda. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Resulta que, no sé, Silvia Silvia vive en el norte, pongámosle en el norte pongamos ejemplos de España, ¿no? Pongámosles que vive en el norte de Madrid, ¿sí? Y eh, Isabel, Isabel vive al al sur de Madrid. Pongámosle en esas épocas, ¿no? Resulta que Silvia e Isabel se iban todos los miércoles al mercado porque ahí era donde pues todo el mundo se reunía, es decir, al centro de la ciudad, ¿sí? Para poder mercar y llevar para sus hogares y pues obviamente llevar las despensas de la semana, de la quincena o del mes. Resulta que Silvia tiene ganado, ¿sí? Tiene mucho ganado, tiene cabezas de ganado por doquier, ¿sí? Y Isabel tiene todo lo que tiene que ver con la parte de legumbres, ¿no? Tomate, cebolla, bueno, no sé qué tipo de legumbres en España se utilicen, pero tomate y cebolla es muy normal. Eh, bueno, ya todo lo que ustedes se puedan imaginar, pepino, pepinillos, pimentones, todo lo que ustedes se puedan imaginar
en cuanto a lo que tiene que ver con la parte de legumbres, ¿sí? Isabel tiene una finca grandísima al sur de Madrid, donde produce este tipo de legumbres, y Silvia, pues obviamente tiene en el norte sus cabezas de ganado. Se encuentran el miércoles en el centro de España, ¿no? En el centro de Madrid, y intercambian palabras. Silvia le dice a Isabel, mira, yo eh, necesito hacer un intercambio contigo, vamos a hacer lo siguiente. Si tú me llevas dos camionados, dos carretilladas, ¿no? En ese tiempo no existían los camiones. Dos carretilladas de legumbres, yo te entrego una cabeza de ganado, ¿sí? ¿Acuerdan en eso? Silvia, a Isabel le dice que sí, que por supuesto. Isabel va, llega a su finca, empaca sus dos carretilladas de alimentos y se va rumbo a donde vive Silvia, ¿no? En el trayecto, Isabel se demoró aproximadamente, pongámosle que un día, fácilmente. Recordemos que en esos tiempos no habían carreteras, no había absolutamente nada, nada pavimentado, las llantas no eran de caucho como hoy en día, que suspensión, nada de eso, ¿no? Todo era madera y a como llegue. Isabel se demoró un día. En ese día, pongámosle que el clima era el clima de Bogotá. ¿Cómo es el clima de Bogotá, Ricardo? Llega, llueve, hace sol, vuelve y llueve, vuelve, hace sol, sale el arco iris, vuelve y llueve, y para variar, vuelve y sale el sol durísimo. ¿Qué pasó? Que llega Isabela donde Silvia y le dice, mira, acá están tus dos carretillas de alimentos, ahora sí quiero mi cabeza de ganado. Pero Isabel y Silvia se va a revisar qué ha pasado, ¿sí? Pues se da cuenta que de las dos carretillas de alimentos que le quedó de llevar Silvia, perdón, Isabel, solamente le llegó una en buen estado. ¿Por qué? Por el sol, por la lluvia, porque las carretillas, obviamente al andar por diferentes piedras, trochas y demás, pues muchos alimentos se magullaron, se dañaron, y en realidad solo llegó en muy buen estado una carretilla. Ahí ya pasan tres de los ejemplos: caducidad, intercambio justo, almacenamiento y transporte. Caducidad, obviamente el tema de la caducidad no tuvo tanto efecto, no hubiese tenido tanto efecto si no hubiese tenido que transportar durante tanto tiempo para cumplir con la cita. Intercambio justo. No es culpa de ninguna, pero ya no hay un intercambio justo, ¿sí? Isabel cumplió con llevar sus dos carretillas de alimentos, pero por lo difícil que era transportar, por lo difícil que era el tema, porque preciso llovió, hizo sol, se dañaron muchos alimentos y demás, aunque Isabel haya llevado las dos carretillas, en realidad a Silvia no le sirve porque solamente llegó una con buen estado. Es decir, de las dos solo sirve una carretilla. Ahí ya no hay un intercambio justo para ninguna de las dos. Porque si Silvia, ¿qué va a decir? Bueno, pero es que me prometieron dos y solo llegó una en buen estado. Y Isabel, ¿qué va a decir? Yo cumplí con traerte las dos. Se dañó una en el transporte, pues eso a Silvia, digámoslo así, que ahí había el problema, pues, del intercambio justo. Almacenamiento y transporte, pues acabamos de hablar. Era muy difícil en estas épocas transportar y almacenar ciertos alimentos, y pues cuando se volvía difícil pagar una deuda, que en esos tiempos, pues normalmente cuando no se pagaba una deuda, pues era muerte, ¿no? Fue avanzando poco a poco el tiempo y entramos a un sistema que se llama el sistema de comodidades. En China, África e India antiguas usaban cáscaras de cobre. En Japón, el comercio se basaba a base del koku, que era una unidad de arroz, y el shekel era un peso específico de cebada. A base de esto era que nosotros sabíamos cómo se negociaba en el tema del sistema de comodidades.
Contrario a la creencia popular, los metales preciosos raramente eran utilizados como forma de comercio fuera de las sociedades grandes debido a que son escasos y difíciles de extraer. ¿Eso qué quiere decir? Mucha gente piensa que es que con los metales preciosos se negociaba constantemente. Realmente, si no era dentro de una grande ciudad, era muy poco común ver que se negociaran con metales preciosos. En esos tiempos la excavación, la minería y demás era un tema completamente difícil de hacer, ¿sí? No era un tema tan fácil que llegaran, incluso se iban meses, años a excavar esperando que posiblemente tuvieran resultados, ¿sí? Por lo menos, el oro en particular solo ha sido utilizado como una moneda en periodos relativamente cortos de la historia, ya hablamos de él más adelante, que era común en el sistema de comodidades. Básicamente su nombre lo dice, tener la vida más sencilla o más común, que era muy común en el tema de intercambios en esas épocas. El armamento era bastante común. Tener piezas o herramientas que te hicieran la vida más fácil. Ejemplo, estas eran herramientas de esos tiempos de comodidades donde la vida de las personas se hacía más fácil, para cortar la carne, para poder cortar los troncos. En ese tiempo, realmente el sistema de comodidades era mucho más fácil con los herreros. Los herreros en ese tiempo ganaban bastante y eran considerados pues personas importantes precisamente porque tenían la habilidad de crear cosas para hacer la vida de las personas más fácil, ¿sí? Siempre el ser humano ha buscado que las personas tengan y tengan la vida más fácil. Ejemplo, los herreros creaban todo lo que tiene que ver con el tema de armamentos para el tema militar y espadas para defensa personal, hachas para poder cortar la madera, cuchillos para poder cortar la carne, ¿sí? Y todo esto venía creándose en el sistema de comodidades que poco a poco fue dando su avance a través de los tiempos. ¿Sí? Entonces, en el sistema de comodidades era muy común que se negociaran con armas y se pagara, pues, a base de las necesidades de las personas. ¿Listo? Eso por esa parte. Entramos ahora sí al sistema de moneda. Las primeras monedas se quedaron, perdón, las primeras monedas se quedaron en Libia en el año 700 a.C., lugar que hoy es conocido como Turquía. Esas monedas eran marcadas previamente para mostrar cuánto pesaban. Las monedas se fabricaban por una mezcla natural entre oro y plata que se le llamaba electro. Esto que están viendo acá es una imagen de un electro real. Así era como lucía el electro, así era como se veía y era una mezcla de oro, 100% oro y 100% plata. ¿Listo? Obviamente este sistema ayudó muchísimo y tenía muchas ventajas ya que la gente podía cambiar todo lo que quería por todo lo que necesitaba o podían cambiarse monedas por bienes y servicios, ya dependiendo pues de lo que quisiera la gente. Obviamente esto se tenía que acordar. Las monedas eran más fáciles de transportar, eran uniformes. ¿Qué quiere decir? Que la misma medida y el mismo peso era para todas. Con eso no se tenía que utilizar una báscula para pesar el metal. Simple vista usted podía echar una cantidad de monedas en una mesa, usted ya sabía cuánto dinero había en esa mesa. ¿Sí? Este tipo de intercambio monetario tuvo un gran impacto sobre la sociedad mundial, ¿sí? Sin embargo, una desventaja en el sistema de monedas, ¿sí? Ejemplo, el peso de las monedas podía cambiar a través del tiempo debido a su desgaste. Obviamente, entre tanto roce de las monedas, pues era normal que se fueran desgastando y el peso de estas monedas pues iba cada vez, pues digámoslo así que pesando menos, ¿no? Valga la redundancia. ¿Sí? Habían también personas que limaban las monedas para, pues, obviamente poder hacer sus fechorías, lo cual ustedes ya saben que, pues, ese tipo de tema es hurto y básicamente ahí, en estos tiempos sí había pena de muerte por este tipo de cosas, ¿no? Y pues también habían falsificadores que tomaban otro tipo de metales, los mezclaban y hacían parecer que, pues, fueran verdaderas monedas de oro de... Eh, verdaderas electro, ¿cierto? Que las hicieran parecer que fueran verdaderas electro, obviamente pues la falsificación y por limar las monedas también tenían pena de muerte, ¿sí? Esto no sucedía en el sistema de trueque,
¿sí? Porque ¿cómo usted falsifica un conejo? ¿Sí? O cómo falsifica usted, no sé, o otro tema. Usted recibía el bien o el servicio inmediatamente por el tema del intercambio, ¿sí? Acá sí había un tema que tenía desventaja al tema del sistema de monedas, y es que sí se podían falsificar y pues obviamente los ladroncillos lastimaban, creaban nuevas monedas o simplemente volvían y creaban el bloque de oro y lo vendían, ¿sí? Entonces, ahí sí había una ventaja en cuanto al sistema en el sistema de trueque, y es que usted por lo menos, volvemos a lo mismo, ¿cómo falsifica un conejo? ¿Sí? No va a coger un cuy y le pone orejas grandes y ya, lo falsificó. Es difícil, ¿sí? Entonces, ahí sí tenía una ventaja el sistema de trueque. Luego del sistema de moneda, pasamos al sistema de dinero en papel. ¿Listo? Los primeros en crear el dinero en papel fueron los chinos en el año 700 después de Cristo. Era complicado cargar monedas de diferentes tamaños y pesos, por lo que eventualmente la gente en China permitió que instituciones privadas guardaran sus monedas de oro y plata a cambio de certificados que representaban el valor que tenían almacenadas esas notas de papel y podrían ser fácilmente intercambiadas por el estos que están viendo acá son los verdaderos, pues, gráficos de los primeros billetes de papel que existieron en su tiempo, que eran calificados como bonos, ¿no? Bonos en los cuales, pues, usted iba a la institución privada, dejaba su oro, dejaba su plata, y ellos a través de la cantidad que usted dejara, pues le entregaban diferentes de estos vales o bonos o notas o pagarés con los cuales usted podía ir a intercambiar cualquier bien o servicio. Las personas ya sabían que esto significaba que en la institución privada tenían cierta cantidad de dinero, y estas notas, los que recibían podían ir fácilmente a esas instituciones y cambiarlas por la cantidad de electro que fuera necesario. ¿Listo? Las ventajas del dinero de papel obviamente fueron significativas, era más fácil de transportar y el comercio exterior se volvió más sencillo, ya que se podía cambiar una gran cantidad específica por lo que se requería en el momento, ¿sí? Era mucho más fácil de transportar. Tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo llevar un carretillado de monedas a llevar a llevar un maletín lleno de billetes. Es completamente diferente. Se hacía la vida de las personas más fácil. Y pues esta parte eh, ayuda a evolucionar mucho el mundo. Cuando Marco Polo visitó China, trajo la idea del dinero en papel a Europa, donde el florín de Italia fue aceptado a nivel mundial como el primer dinero, el primer billete de papel a nivel mundial. Pero en realidad la creación lo hicieron los chinos en el año 700 después de Cristo. El primer billete aceptado a nivel mundial fue el florín italiano. ¿Listo? Desafortunadamente aquí también podían ser falsificados fácilmente los papeles, ¿sí? Otro de los grandes problemas fue que aunque estas notas representaban una cantidad de dinero almacenado, las instituciones que almacenaban las monedas frecuentemente emitían más notas de lo que almacenaban en oro y plata. Esto lo que hizo fue perjudicar la confianza popular de las instituciones. Esas instituciones privadas también dieron lugar a los primeros bancos gubernamentales como la Reserva Federal, que pues ya vamos a hablar un poco más de él más adelante. ¿Listo? El dinero en papel no tuvo popularidad en el occidente sino hasta los años 1600, cuando crearon las instituciones bancarias para almacenar oro justo antes de la Primera Guerra Mundial. Muchos países comenzaron a imprimir más dinero en papel que el oro que tenía. ¿Esto qué consecuencia tiene? Obviamente, si usted tiene una cantidad de oro y empieza, recordemos que en ese tiempo el respaldo era el electro, ¿no? Pero normalmente las entidades gubernamentales tenían reservas, ¿no? Las reservas de oro de cada una de los países. ¿Cómo se medía tu dinero? A base de la cantidad de oro que tenías. Así se sabría cuánto dinero podías tener, tenía tu gobierno, etcétera. ¿Sí? A base de esa cantidad de oro, pues se sabía cuánto dinero podían tener.
Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, muchos países lo que hicieron fue imprimir muchísimo más dinero para financiar todo lo que tenía que ver con la guerra, ¿no? Comprar naves, comprar cascos, comprar utensilios, todo lo que necesitaban para guerra. Al imprimir mucho dinero y sobrepasar la cantidad de oro que tenían cada uno de estos países, las monedas empezaron a devaluar. Tanto fue así que en Alemania la gente tuvo que quemar carretadas de dinero de papel durante el invierno para permanecer calientes. Es decir, en Alemania se desvalorizó tanto, tanto, tanto su dinero que la gente prefería quemar el dinero en el invierno para poder calentarse estar un poco calientes, ya que su dinero no valía absolutamente nada. Entonces, fíjense cómo influye el tema del respaldo económico en esos tiempos, ¿sí? Como Alemania compró tanques, como Alemania compró aviones, como Alemania invirtió mucho dinero en su guerra, imprimió tanto dinero que su dinero llegó a valer casi nada. Y la gente, en vez de con ese dinero guardarlo y ya después de la guerra llegar y mirar a que se volviera a valorizar, pues lo que hacía era quemar carretillas de ese dinero para poder permanecer calientes. ¿Mm? Entonces, ahí pasó el tema del dinero en papel. Luego de la Primera Guerra Mundial entramos al todo lo que tiene que ver con el estándar del oro. En el estándar del oro, después de la Primera Guerra Mundial, muchos países se unieron para arreglar lo que quedaban de sus divisas. Todos acordaron que el estándar, todos acordaron, perdón, el estándar del oro, donde todas sus divisas estarían apoyadas por oro. Ejemplo, entonces, media onza de oro equivalía a $1. ¿Listo? Esta fue una gran ventaja porque la gente ya no quería cargar su oro. Sin embargo, el problema fue que si querían hacer una transferencia de moneda de un país a otro, también tenían que ser transferido el oro. Obviamente ustedes se imaginarán que eso no pasaba, ¿sí? Eso no sucedía. Además que todos los países tenían que estar de acuerdo en no imprimir más dinero sin razón, porque si se imprimía más dinero sin razón, pues obviamente su divisa se desvalorizaba. Nuevamente entramos en guerra, otros países abandonaron nuevamente el estándar del oro durante la Segunda Guerra Mundial, ya que comenzaron a imprimir más dinero para financiar sus proyectos militares y pues obviamente conforme imprimían más dinero, pues la proporción del valor del oro por dólar bajaba más. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países se unieron nuevamente para determinar un sistema monetario que funcionara. Querían algo que les permitiera comerciar y que les mantuvieran fijas las tasas de cambio de divisas. Todos acordaron que el estándar del oro era muy rígido y necesitaban algo que les impidiera imprimir más dinero, permitiendo una flexibilidad necesaria. Entonces, ¿qué pasó acá? Obviamente, si usted era un país pequeño en desarrollo, donde usted no tenía mucho oro, pues su divisa no iba a valer mucho. ¿Por qué? Pues precisamente porque no tenía un respaldo de oro, un respaldo económico, quisiera que su divisa tuviera algún valor sobre el mercado. Entonces, ¿qué le tocaba a estos pequeños países? Pues imprimir más dinero para poderse financiar, para poder financiar a sus gobiernos, pero lo malo de imprimir más dinero es que cada vez que imprimía más dinero, menos valía su divisa. Entonces, ahí fue cuando dijeron, no, la verdad es que el estándar del oro es muy rígido, no me sirve, soy un país pequeño, estoy en pleno desarrollo, no puedo permitir que mi divisa vaya ligada a la cantidad de oro que yo tenga en mis reservas. Ahí fue cuando en 1944, 44 países se unieron y crearon la Asamblea del Bretton Woods. En el Bretton Woods se unieron esos 44 países donde determinaron cómo iban a ser las reglas de comercio en el exterior. Estas reglas de comercio en el exterior eran dictaminadas por estos por estos 44 países que participaron, donde Estados Unidos tenía 2/3 del oro de todo el mundo. Imagínense cuánta era la reserva federal que tenía Estados Unidos en ese tiempo, que tenía 2/3 del oro de todo el planeta. Como consecuencia de que Estados Unidos era el país que más oro tenía, pues en el Bretton Woods se asignó como moneda de divisa al dólar americano
para hacer comercio en el exterior. Ahora ya saben por qué el dólar es conocido como la divisa mundial, ¿sí? Y en el mercado de Forex tienen más del 85% de participaciones por eso, porque en el Bretton Woods, en el 44, estos países decidieron, bueno, como Estados Unidos tiene tanto oro, tiene 2/3 del oro del mundo, entonces la divisa base para comerciar y hacer negociaciones en el exterior va a ser a base de dólar. ¿Listo? Entonces, eso por esa parte. También se crearon el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional servía para prestar dinero a los países que necesitaban ayuda para evitar que imprimieran más dinero. ¿Listo? Pues ya sabemos que si imprimía más dinero, devaluaba sus divisas. Y el Banco Mundial prestaba dinero a los nuevos países en desarrollo que querían expandir y construir su infraestructura. Esto también fue un esfuerzo con la intención de que no se imprimiera más dinero. ¿Sí? Entonces, por lo menos acá en Latinoamérica, era muy común que países en desarrollo como Colombia, Chile, Paraguay, Uruguay le pidieran dinero al Fondo Monetario Internacional y pues obviamente esto quedó en Estados Unidos, ¿sí? Esta asamblea quedó directamente en Estados Unidos. Como el dólar era la divisa base, ¿sí? Era la divisa principal, por eso es que he conocido el dólar como la moneda mundial. El 85% del mercado de Forex se tradea a base de dólar, dólar yen, dólar, euro dólar, dólar canadiense, dólar New Zealand, australiano dólar. El 85% de la participación del mercado es por esto, por esta regla que hubo acá. ¿Listo? Entonces, no solo eso, sino que se crearon estas dos instituciones con la necesidad de que los países en desarrollo y los países que necesitaban montar infraestructura o para que no imprimieran más dinero, lo que hicieran era que pidieran préstamos en el Fondo Monetario Internacional o en el Banco Mundial para que sus divisas no se devaluaran. Obviamente, pues ahí es donde vienen las supuestas, o no las supuestas, las deudas monetarias a ciertos países, por lo menos acá en Colombia se le llama la deuda externa. Vemos cualquier cantidad de dinero a Estados Unidos y cada gobierno que entra, al contrario, en vez de cerrar la brecha, abre más, siguen pidiendo y pidiendo y pidiendo, y pues obviamente se sigue debiendo muchas cantidades de millones de dólares a los Estados Unidos porque pues los gobiernos no colaboran. El tema de la corrupción es bastante fuerte, ¿no? Acá también, obviamente, limitó muchos países al país americano. Esto tuvo una gran repercusión para Estados Unidos. En el 71, Nixon se dio cuenta de que las personas estaban pidiendo dinero al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, pero no lo estaban pidiendo a base de la divisa. Es decir, no estaban pidiendo dólares como moneda como tal, sino que le estaban diciendo, señor Banco Mundial, lo que pasa es que necesito que me preste 500 millones de dólares, pero necesito llevarlos en oro porque allá en la infraestructura, en todo lo que me están pidiendo es oro para poder transar esas transacciones. Entonces, ¿qué decía el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional? Listo, perfecto, entonces nosotros sacamos y se los prestamos en oro. Nixon en el 71 se dio cuenta de que esto estaba pasando y llegó y dijo, ¿qué está pasando aquí? ¿Me están sacando el oro de mis arcas? Pues no más. Y en el 71 Nixon anunció que ya no aceptaría intercambio por oro y que removería el dólar americano del estándar del oro. Obviamente esto fue un golpe bajo para todos los demás países, pero me pareció muy inteligente por el presidente Richard Nixon, que no se dejó que le sacaran o que le saquearan el tema de sus arcas, ¿no? Teniendo 2/3 del oro de todo el mundo, eh, se alcanzó a dar cuenta que las personas no se estaban llevando el billete en papel moneda de dólar, sino que se estaban llevando el oro de sus arcas y él quitó el intercambio de oro por dólar y también removió al dólar americano del estándar. Básicamente eso fue un golpe, nuevamente tuvieron que reunirse muchos países para determinar qué iba a pasar. Hoy en día las divisas de muchos países no son respaldadas por nada de valor.
En lugar de eso, las divisas hoy en día son determinadas por el régimen de cambio, de tipo de cambio flotante. ¿Listo? Esa es la historia y así es como empezamos todo lo que tiene que ver con el tema de intercambios, con la historia del Forex. Ahora vamos a hablar un poco del régimen de cambio flotante. Perdón, denme un segundo que acá me pasé. María, ¿dónde estoy? A ver, ¿dónde estoy? Me adelanté ahora. Denme un segundo que me adelante. Mucho, mucho. Acá, listo, perfecto. El régimen de tipo de cambio flotante. ¿Listo? Hoy en día las divisas no se evalúan por nada más, sino por régimen de tipo de cambio flotante. No es influenciado por ningún gobierno, sino por las fuerzas de oferta y demanda en el mercado exterior, también llamado el mercado de Forex o FX, ¿cierto? Dado que el valor de una divisa en el tipo de cambio flotante es determinado por oferta y demanda, su valor puede cambiar y cambiar libremente. ¿Listo? Algunos países incluidos en el régimen de cambio flotante son los Estados Unidos, Canadá, la zona euro, donde están ustedes, e Inglaterra. ¿Listo? China, a pesar de ser el país que creó pues, el dinero en papel y demás, no participa en el régimen de tipo de cambio flotante. Ustedes saben que los chinos son como muy allá, muy apartados. Por eso es que ustedes van a buscar el yuan japonés en TradingView y no aparece. No sé si ustedes se han dado, perdón, el yuan chino. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero el yuan chino no aparece dentro del mercado de Forex. Es precisamente porque ellos no hacen parte del régimen de tipo de cambio flotante. Ellos pertenecen a una vinculación especial de divisas de colección. Y sobre eso es que se les da el precio sobre el dinero chino. ¿Sí? Pero ellos no hacen parte del mercado interbancario, ellos no hacen parte del mercado de Forex, por eso ustedes así lo busquen en el TradingView, nunca va a aparecer el yuan chino como una moneda divisa para poderla operar. ¿Listo? Y eso es la clase del día de hoy, esa es la información que tenemos del día de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, si les gustó, si aprendieron algo que no sabían, si adquirieron algo de conocimiento. A mí me gusta esto, ¿por qué? Porque realmente cada vez que aprendemos algo nuevo, nos hace más sabios. Y si no, si ya tenían esta información, pues qué bueno, porque recordar pues es bueno, ¿sí? Entonces, pues esa era la clase de hoy. No sé si tienen preguntas, dudas, las pueden hacer ahí en el chat. Si no, pues terminaríamos la sesión del día de hoy con esta historia. Es importante pues que sepamos de dónde provienen el tema, de cómo viene evolucionando, de que ya no dependemos del oro, de que ya no dependemos, sino de la cantidad de compradores y vendedores que hay en el mercado, y sobre eso es que se le da un costo a cada una de las divisas según la cantidad de operadores y compradores y vendedores que se encuentran, ¿no? Yo no lo sabía, gracias. Bueno, qué bueno que vayan aprendiendo de a pocos. Por eso vamos desde ceros y la idea era esa. Pues nada, familia. De verdad, muchísimas gracias por haber asistido a la clase de hoy. Ya desde la próxima vez, pues vamos a ver participantes del mercado y cómo operar el mercado de Forex. Y ahora sí, vamos entrando, apenas vayamos a entrar a lo técnico, vamos a ver una pequeña clase de TradingView. Esto es para las personas que de pronto no tienen nada de conocimiento y vamos paso a paso para poderlos ir guiando. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos ustedes por haberse conectado. Me despido desde Bogotá, Colombia, Ricardo Paz. Un fuerte abrazo, nos vemos el próximo lunes. Yao, Dios los bendice. Nos vemos, Miki, nos vemos, Silvia, Rebeca, todos. Muchísimas gracias. Ahí, Shana. Bueno, a todas y a todos, ¿no? Chao, juiciosos.